Hola a todos, soy Hugo Goicoechea, Chief Commercial Officer de Cambia, y les doy la bienvenida a nuestro primer episodio de Cambia Podcast, un espacio que hemos creado con el objetivo de compartir las últimas tendencias en innovación y tecnología, y sobre todo cómo poder aplicarla a los desafíos propios de los negocios en estos tiempos tan complejos. En este primer podcast queremos hablar de lo que ya es nuestra nueva normalidad, ¿no? En un contexto en el que los consumidores están en casa, las empresas grandes y pequeñas están enfrentando desafíos para lograr la continuidad operativa, la continuidad de sus negocios y además entender y gestionar sus canales de e-commerce, gestionar la eficiencia de sus recursos y sobre todo la interacción con sus clientes y consumidores finales. Pero ¿qué puede hacer la tecnología por estas empresas? Hoy analizaremos la gran oportunidad que tienen las compañías para potenciar y escalar sus estrategias de comercio digital, aplicando soluciones de analítica en la nube. Y para conversar de este tema, tenemos dos invitados muy especiales. Me acompañan conectados desde sus casas Débora Gavison, líder de Big Data y Analytics de Cambia. Débora ha liderado e implementado proyectos de analítica avanzada y Big Data en distintos países, España, México, Colombia, Turquía y Perú, por supuesto, entre otros. Y también está con nosotros Ronald Armas. Ronald es gerente de soluciones de data, inteligencia artificial y transformación digital en Microsoft Latam Sur. Ronald es un profesional con mucha experiencia en este tipo de proyectos e implementaciones en la región y estoy seguro que con el conocimiento y la experiencia de nuestros dos invitados, este podcast va a ser muy interesante para ustedes. Ronald, Débora, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hugo, por la invitación para poder compartir nuestra experiencia y conocimiento. Muchas gracias, agradezco la oportunidad de estar aquí y poder ayudar realmente a las organizaciones a mejorar y potenciar sus estrategias de e-commerce. Perfecto. Comienzo con un tema en general, ¿no? Hoy las organizaciones estamos construyendo un mundo de datos, ¿no? En tan solo un segundo se mueven por la red casi 68.000 gigabytes de información, se envían casi 8.000 tweets, se hacen 72.000 búsquedas en Google y esta información crece exponencialmente, ¿no? Día a día, digamos, se va desarrollando, va creciendo y hay más por analizar, ¿no? Y decimos que el poder está en los datos, que esta información es el nuevo recurso natural, el nuevo petróleo, digamos, de la industria, ¿no? Y que en el análisis de Big Data y el desarrollo de Business Intelligence las organizaciones pueden encontrar muchos valores diferenciales, ¿no? Y obviamente aprovechar esas tecnologías suponen retos para las empresas, no solamente en la manera de operar, sino en su infraestructura y en las inversiones que tienen que hacer muchas veces para poder contar con estas capacidades, ¿no? Big Data y Cloud Computing hoy se están dando la mano para democratizar, digamos, el acceso a la inteligencia para el negocio, ¿no? Y me gustaría comenzar preguntándole a Débora, ¿qué es para ti, qué es exactamente la analítica avanzada y el Big Data y cómo acceder a estos millones de datos, gran cantidad de información, puede ayudarle a las empresas a desarrollar una estrategia comercial, una estrategia operativa, una estrategia de desarrollo en el negocio? Sí, en la actualidad la mayoría de empresas tienen sus datos en silos de información, ¿no? Tienen sus datos en fuentes legacy, en distintos orígenes que la tecnología actual que ellos manejan les cuesta mucho poder procesar, cruzar y analizar estos datos. Y tal y como has mencionado, cada día las organizaciones cuentan con más y más datos, porque no solamente somos las personas que generamos datos, sino también las máquinas, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde entra el Big Data. O sea, el Big Data lo que nos va a permitir es procesar los datos a grandes escalas que se van generando y van a seguir generándose y van a seguir creciendo de una forma exponencial y a su vez de distinta naturaleza. No solamente los datos estructurados, como pueden ser información de nuestros clientes, sino a su vez datos no estructurados, como pueden ser, por ejemplo, logs de las máquinas, de los componentes IoT, como pueden ser vídeos, imágenes, audios, textos, etcétera. Entonces el Big Data nos permite justamente poder procesar y analizar todos estos datos en sus grandes cantidades y en tiempo real, ¿no? Entonces, eso a su vez, ¿cómo explotamos luego esa data? Ya ahí es donde entra la analítica avanzada, ¿no? Lo que queremos hacer con analítica avanzada es dejar un poco atrás el análisis tradicional que hacemos con Business Intelligence, o sea, un análisis descriptivo,
en el cual miramos al pasado y vemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Y respondemos a esa pregunta, ¿qué ha pasado? Lo que queremos es dar un paso más allá. Queremos, o sea, poder responder una pregunta de qué es lo que va a pasar, qué factores influyen a que eso pase, ¿no? Y cómo puedo tomar decisiones de una forma automática para poder reducir costes y que se vea aumentado, ¿no?, el retorno de inversión de todas estas iniciativas. Entonces, bueno, para ponerte un par de ejemplos de cómo utilizamos en Cambia, cómo utilizamos la analítica avanzada para ayudar a nuestros clientes, hay varios casos, como por ejemplo como mencionabas en e-commerce, el poder recomendarle un producto a un cliente que está ahora mismo navegando y comprando por nuestra página web, el poder decidir quién debería ser nuestro target en una campaña de marketing, el poder predecir a quién le debería dar un préstamo bancario y a quién no, poder conocer los hábitos y comportamientos de nuestros clientes, escuchar a su vez a los clientes de una forma mucho más profunda a través de un análisis de las redes sociales, eso entre otros casos. Entonces, todo esto es lo que realizamos de la mano de la analítica avanzada con técnicas de machine learning, deep learning, sentiment analysis, text mining, etc. Por esa respuesta, Débora. Realmente entendiendo que la mayoría de organizaciones cuando arrancan este tema analítico están en la parte descriptiva, ¿no es cierto? Están revisando qué pasó y por qué pasaron las cosas. Y que hoy Big Data y Analytics nos permite adelantarnos a eso, no solamente analizar qué pasó, sino entender qué va a pasar y muchas veces tratar de inclusive ir hacia adelante, ¿no? Entonces, y aplicado obviamente al negocio de las empresas, tiene un potencial enorme, ¿no? O sea, medir la temperatura del mercado, como dijiste, en tiempo real, conocer a profundidad los hábitos, las preferencias, la forma en que se comunica el consumidor de las empresas, ¿no? Poder predecir esas tendencias. Es súper, súper interesante. Y ahí, Ronald, yo quisiera hacerte una pregunta respecto a estos temas, y es, ¿de qué forma crees tú que esta analítica de datos se puede fortalecer con el uso de la nube? ¿Cómo se potencia? Bien, de hecho, gracias por la pregunta. Es un tema muy interesante. El tema de Big Data ha estado con nosotros ya desde hace un tiempo atrás, pero digamos que estamos en una suerte de una escalera, en el que el primer peldaño donde todas las organizaciones han estado ha sido el peldaño del qué sucedió. Es decir, trabajar a través del típico análisis de reportes. Genero mis reportes de toda la data que yo tenía almacenada y empiezo a generar esta información, empiezo a revisarla, pero siempre mirándola atrás. ¿Qué sucedió atrás? El siguiente peldaño al que hemos subido es el por qué sucedió. Ok, ¿no? Ya sabemos qué sucedió, ahora quiero entender por qué sucedió. Y ahí en los dashboards interactivos, las distintas vistas de la información en la que me ha permitido de alguna manera cubrir ese siguiente escalón. Pero ahora estamos yendo al siguiente escalón, que es un poquito más agresivo, es el que queremos ver, queremos visionar, queremos ver qué va a suceder. Y acá es donde tenemos que empezar a echar mano de la inteligencia artificial, de los modelos de machine learning, y ahí es donde entra a tallar justamente el potencial que te da la nube. Porque si esto mismo quisiéramos hacer usando nuestros propios recursos, pues entonces tendríamos que hacer ingentes inversiones en hardware, en software, en conocimiento, que hoy la nube ha de alguna manera democratizado, porque hoy tú puedes acceder a todos estos recursos, pero solamente pagar por el tiempo que estás utilizando, el tiempo que te va, ni siquiera el tiempo en el que vas a modelar, en el que vas a hacer tu modelo, sino el tiempo en el cual vas a entrenar ese modelo en la nube. Entonces, te beneficias mucho por el uso, digamos, de la nube en esta suerte de siguiente escalón. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir subiendo el escalón. El siguiente escalón es, ¿qué acciones debo tomar? Ok, ya sé qué va a suceder. ¿Qué acciones debo tomar? ¿Cómo trabajar con esas recomendaciones, esas automatizaciones que se pueden generar a partir de esas recomendaciones? Y aquí es donde Microsoft y Cambia se han unido para crear un servicio de clase mundial que se ha denominado Cambia Analytics en Azure. Este servicio va a permitir justamente que los clientes se beneficien de todos estos beneficios de ese cuarto escalón. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué acciones debo tomar? Buenísimo, Ronald. Muchas gracias por esa información y muy contentos
de escuchar que se junta la potencia de Cambia y de Microsoft para ofrecer esta solución. Débora, en tu visión, por favor, ¿cuál es exactamente el core, digamos, de esta solución Cambia Analytics en Azure? ¿Cuál es la propuesta de valor que ofrece este producto para todas las empresas? Sí, Cambia Analytics en Azure es una solución end-to-end que incluye una serie de servicios para poder centralizar, procesar y analizar la data, ¿no? A cualquier escala, ya sea básicamente no Big Data, ¿vale? O Big Data mismo. O sea, esto va de la mano de que podemos empezar en un proyecto en el cual la data que tenemos actualmente no es considerado Big Data, pero como sabemos, el crecimiento exponencial que tiene la generación de datos y a su vez podemos ir incluyendo datos no estructurados, datos de sensores, datos de logs de máquinas, ¿no? Poco a poco se puede ir convirtiendo en una solución Big Data, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una de las grandes ventajas que nos va a ofrecer esta plataforma y el poder realizarlo en la nube de Azure. Al final lo que queremos con esta solución es poder transformar digitalmente a las empresas. Entonces, básicamente lo que hace el producto de Cambia Analytics en Azure, ¿no? Es darle esa posibilidad a nuestros clientes para que puedan realizar toda esta analítica avanzada de la mano de técnicas de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, etcétera, y poder así realizar unos análisis más precisos que les permita tomar decisiones en tiempo real para poder innovar de una manera más ágil y más eficiente. Entonces, ese es el gran beneficio que ofrece esta solución y va de la mano de un tema que también recién comentaba Ronald, que viene siendo el tema de los costos de infraestructura. O sea, el Big Data es algo que no ha surgido ayer, ¿vale? O sea, ha surgido hace un tiempo ya, pero justamente el desplegar las soluciones era muy costoso. Por un lado teníamos el coste de la infraestructura, por otro lado teníamos los tiempos para desplegar esta infraestructura y por otro lado necesitábamos los especialistas para desplegar esta infraestructura y configurarla. Y luego cuando tú te ponías a desarrollar en esa infraestructura salían un montón de problemas que al final hacía que demorases en poder entregar una solución que diera valor al negocio, ¿no? Ese impacto en negocio que estamos buscando con el análisis de datos. Eso es algo que Azure nos facilita y que con Cambias Analytics en Azure podemos realizar de una forma mucho más sencilla y a su vez ahorrar costos, porque la nube nos proporciona recursos flexibles, escalables. Entonces, como mencionaba, podemos empezar con una solución más pequeña y según nuestras necesidades, poco a poco ir escalándola e ir creciendo. Porque al final vamos a pagar por los recursos que utilicemos el tiempo que lo utilicemos. Y todo esto de la mano de medidas de seguridad de los datos que nos ofrece Azure, que hoy en día es uno de los temas que hay que tener muy en cuenta a la hora de decidir dónde vamos a alojar nuestros datos y dónde los vamos a procesar. Muchas gracias, súper interesante esta solución. Y bueno, lo han dicho, ¿no? O sea, Big Data y Analytics no es un tema nuevo. Sin embargo, entendemos que la conjunción, digamos, de capacidades junto con la nube le permiten hoy a las empresas poder hacer realidad estos proyectos independientemente de cuál sea la escala, ¿no? Y con un nivel de flexibilidad y de alcance, digamos, que es importante, ¿no? Muchas veces los inhibidores, digamos, relacionados con desarrollar este tipo de inteligencia para las empresas en base a sus datos estaban asociadas a las grandes inversiones en infraestructura, en software, en especialistas, ¿no? Que hoy, con la solución que me están comentando, que nos están comentando, claramente son barreras que se eliminan o se reducen considerablemente, ¿no? Y en la línea, Ronald, de que Cambia Analytics es una solución que utiliza estas herramientas y servicios en nube, cuéntanos, por favor, cómo Azure convierte esos datos, o sea, usando esas herramientas, convierte esos datos en información práctica, que le permite a nuestros clientes, a nuestras empresas, obtener conclusiones con una rapidez importante, ¿no? Y cómo este servicio se adapta a las necesidades que tienen las empresas en el mundo actual. De acuerdo. De hecho, lo interesante es que la nube de Azure justamente te permite definir y desarrollar una estrategia de data de inicio a fin. Esto quiere decir que sabemos, por un lado, que tenemos millones de datos de manera estructurada, no estructurada, aquellos que vienen de sensores de IoT, aquellos que vienen de los logs de información
de nuestros propios sistemas, sistemas transaccionales, el de venta, el comercial, el de manufactura, el de producción, etcétera. Ahora, los audios que podamos tener en los call centers también son fuentes de información interesante, pero son datos no estructurados. Para ellos, tenemos, digamos, el primer componente, que es la ingesta. Tenemos más de 300 componentes disponibles, conectores disponibles para poder ingestar toda esta data y llevarlo al almacenamiento. En un almacenamiento seguro, costo eficiente, sobre todo de acuerdo a las necesidades específicas que pueda tener el cliente, en el cual va a pagar por el espacio que ocupa, en un coste muy efectivo, muy eficiente, pasando después a tener ya toda esta data almacenada a su manipulación, a la preparación de la misma. ¿Cómo hago yo para limpiar y quedarme con la data que realmente va a ser importante? Acá he hecho mano de unos componentes como Azure Databricks, que está basado en Spark principalmente. Después empiezo ya a pasar a la disponibilización. Entonces tengo que tener componentes que me ayuden a trabajar la disponibilización de estos datos. Aquí echamos manos de algo que se llama Synapse Analytics. Igual, también con ello vamos a poder manejar toda esta data, toda esta información y prepararla ya lista para que pueda ser consumida. ¿Y cómo la ponemos para que sea consumida? A través de las capacidades de algo que ya conocemos generalmente en las organizaciones, que se llama Power BI. A través de Power BI, los usuarios finales también se ven beneficiados porque pueden interactuar con esta data de una manera estructurada, de una manera segura y de una manera compartimentada, porque yo también puedo definir quién tiene acceso a qué información de acuerdo a la pertinencia del mismo. Gracias por esa respuesta interesante. Entender que esta solución tiene la capacidad de ser escalable, modular, que cubre todo el ciclo, digamos, de vida de la información en una visión, como decías tú al inicio, de escalera, ¿no? En la cual puedes ir incrementando, digamos, capacidades dentro de de las distintas fases, que además trabaja con información estructurada, no estructurada, ¿no? Videos, imágenes, cosas de información que en un crecimiento tan grande y tan importante. Sin duda, me parece que esto va a representar una gran funcionalidad para las empresas actuales, que probablemente en algún momento han pensado que estas soluciones no estaban al alcance, y hoy vemos que no es así, ¿no? Que la nube ha logrado democratizar el acceso y que las capacidades están pensadas para trabajar con todo tipo de empresa. Y Débora, en esa misma línea, está clara la propuesta de valor del servicio, pero ¿cuál es la ventaja de trabajar en este binomio Cambia y Microsoft Azure para este caso? Sí, en Cambia, lo que hacemos es construir soluciones a medida para nuestros clientes. O sea, cada cliente de distinto sector, de distinta industria, tiene problemas particulares a su empresa y los datos al final son particulares a la propia organización, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Cambia es preparar y construir estas soluciones a medida que se adapta a las necesidades del cliente, y eso lo combinamos con toda la potencia que nos ofrece Azure. De hecho, Azure es líder en el cuadrante mágico de Gartner de 2020 en Analytics y en BI, ¿no? Entonces, esta combinación de experiencia y conocimiento con una herramienta súper potente como es Azure es lo que nos permite ofrecer servicios disruptivos, ¿no? O sea, soluciones de analítica ya avanzada, soluciones de Big Data que nos permita ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes, experiencias de usuario para sus clientes, y al final sacarle todo ese valor a los datos que las organizaciones tienen. A su vez, en Cambia, contamos con varios centros de excelencia. Tenemos muchísimas personas especializadas en un montón de tecnologías. Dentro del Centro de Excelencia de Big Data y Analítica tenemos expertos en Data Science y en Big Data, pero a su vez contamos, ¿no?, con el Centro de Excelencia de RPA, con el Centro de Excelencia de Agile, de agilidad, tanto de Lean como de otras metodologías, software ágil, testing ágil, DevOps, DevSecOps, ciberseguridad. Entonces, bueno, al final lo que hacemos es apoyarnos en los otros centros de excelencia para poderle ofrecer al cliente una solución integral end-to-end y que pueda responder a todas sus necesidades. Muy bien, gracias por esa explicación. Bueno, Débora, Ronald, muchísimas gracias por participar, por acompañarnos en este primer podcast.
Nos han quedado, creo que muy claros los beneficios de implementar soluciones de analítica en la nube y sobre todo las ventajas diferenciales que hay por optar en el caso de una solución basada en el conocimiento y la experiencia en analítica que tiene Cambia, potenciada por las grandes soluciones en la nube de Microsoft Azure, ¿no? Creo que es una muy buena noticia que se dé el lanzamiento de esta solución end-to-end, que además permite poder agregarle valor a todas las organizaciones en distintas industrias con modelo escalable, modular, etc. Así que muchas gracias por acompañarnos a ustedes y muchas gracias también a la audiencia. No se olviden que pueden escucharnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Cambia Podcast, y vernos también en nuestro canal de YouTube como Cambia Global. Hasta el próximo episodio de Cambia Podcast. Quédense en casa.